Entonces, estamos teniendo una serie de estudios acerca del Evangelio. En la ocasión anterior vimos otro Evangelio y queremos en esta oportunidad, ya lo diremos, el Evangelio que atrae. ¿A qué me refiero con el Evangelio que atrae? Tal vez has escuchado de una persona que quiso escuchar el Evangelio y lo quiso escuchar porque vio el cambio de una persona que llegó a ser creyente. La transformación real, palpable, que se vio en esa persona que llegó a ser creyente, atrajo a otra persona al Evangelio. ¿Lo han visto? ¿Han visto personas que han dicho, uy, ese cambio que tuvo desde que comenzó a leer la Biblia, desde que comenzó a escuchar la palabra de Dios? Pero ese como era y mire cómo es, o ella como era y mire cómo ha cambiado. Yo quiero saber qué pasó con ella. Voy a ir allá a esa iglesia. De pronto usted conoce a alguien que ha llegado a ir porque otro tuvo una transformación real. ¿Sí o no? ¿Alguien lo ha visto o ninguno? Sí. La transformación real, palpable, lo decía, trajo a otra persona al Evangelio. Hoy, por eso quiero que consideremos un Evangelio que atrae. Y vamos a mirar la enseñanza del Señor Jesús en Juan capítulo 17. En Juan capítulo 17, el Señor está próximo a partir y entregar su vida por nosotros en la cruz, como en efecto lo hizo, y hizo antes de partir una oración por sus discípulos y por los demás que habríamos de creer, una oración a su Padre. Quiero que miremos en Juan capítulo 17, eh, hablando con el Padre en el versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. 19, por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y sigue diciendo, mas no ruego solamente por estos. ¿Quiénes son estos? Los discípulos. No ruego solamente por estos, sino que también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son esos? Por quienes el Señor Jesús está orando en aquel momento. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿A quién se refiere? Se refiere a nosotros, ¿verdad? A todos los demás que vinieron después de los discípulos. No solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y sigue diciendo, para que todos sean uno, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y quiero que miren que el Señor está diciendo, el Señor Jesús está diciendo a su Padre, quiero que ellas sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Y ese ha sido uno de los grandes problemas de la historia de la iglesia. ¿Han escuchado de divisiones de iglesia? ¿Han escuchado de problemas de liderazgo? ¿Han escuchado cómo una iglesia se va, un grupo se va y abre otra iglesia en otro lado? ¿Han escuchado de diferencias entre
ancianos o pastores, ¿han escuchado ustedes de problemas en la iglesia entre hermanos? Que no se hablen, que se miren feo y cosas por el estilo. Eso sucede porque el enemigo de Dios sabe que el propósito de Dios es que seamos uno. Y ese ha sido uno de los principales puntos de ataques en contra de la iglesia de Dios. La pregunta es, nuestra bandera y propósito, ¿cuál debería ser? Si nosotros individualmente deberíamos luchar para hacer eso que Cristo ha rogado al Padre que seamos, uno. Somos somos uno en el sentido de que estamos unidos con el Señor Jesucristo. No hay absolutamente nada que corte esa unión, porque esa unión está basada en la obra de Cristo. Ahí estamos en Él, estamos en Cristo hasta la eternidad. Pero, sí han sucedido problemas entre creyentes y lo vemos en la iglesia de Corintio, ya hace 2000 años, habían celos, habían divisiones, habían grupos, estos de aquí, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de yo no sé de qué, y habían divisiones, grupos dentro de la iglesia que Dios no quiere que haya. Dios no quiere que haya. No es hora de que digamos, es que esta hermana es muy difícil, muy difícil. ¿Quién se la aguanta? No sé cómo hace el esposo de ella. La verdad, yo creo que si la salvación se ganara, él ya se la habría ganado. Entonces, no son excusas. El tema es yo, yo, yo. ¿Cómo estoy trabajando para que se cumpla el propósito de Dios de que seamos uno? ¿Por qué? Mire lo que dice la Biblia. Mire lo que dice. No ruego solamente por estos en el 20, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. 21, para que todos sean uno, como tuvo Padre en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Porque eso atrae. Es un evangelio que atrae. Usted llega a una iglesia donde los hermanos se aman, donde nos toleramos, donde somos pacientes, donde nos servimos los unos a los otros. Y es una iglesia donde uno dice, pues por lo menos si no me quedo, no me enojo si puedo volver. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y sigue diciendo eh, en el 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Queremos que nuestras familias lleguen a Cristo. ¿Cómo está diciendo acá que podemos trabajar nosotros para que nuestras familias lleguen a Cristo? En unidad, siendo uno, siendo uno, mostrándonos amor los unos por los otros. Pero eso suena muy sencillo, ¿cierto? Suena, qué hermosura. Hay veces que hay hermanos, hermanas que dicen una cosa que nos hieren, que son tal vez, y en verdad lo son, imprudentes en un momento dado, o yo soy muy sensible también, ¿cierto? Yo puedo ser muy sensible, también soy muy sensible. Entonces me hirió y eso, y pasan 20 años, y yo me acuerdo cuando la hermanita, hace 20 años, el 15 de agosto del 2005, eso me acuerdo que estaba Rosenberg sentado allá en la parte de atrás, tenía un lápiz en la mano izquierda y la hermanita me dijo, si han escuchado esa clase de memorias así tan específicas, tan concretas, no solo, no sé si corresponde solamente con las mujeres, tal vez algunos de nosotros también tenemos memorias tan específicas, pero eso no ayuda a que prospere el evangelio. Eso hace
daño al evangelio. Y es una contradicción que esté orando, Señor, por favor, por salvación de almas, que lleguen más a Cristo por mi familia. Yo quiero que ellos no se mueran y se vayan a la condenación. Mi hijo, mi hija, yo le amo. Y si yo lucho para que ella estudie, para que él estudie, cuanto más para que conozca, te conozca, porque no quiero verlo eternamente en la condenación. Y el otro día, que oró, esa que oró, ay, ¿cómo le parecía a la hermana tal? Ay, no, 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 no. ¿Qué fue lo que dijo esa hermana? No, 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 de verdad. O sea, yo me la aguanto, me la mastico, pero no me la paso. De verdad. Son clase de cosas que deberíamos decir. ¿Está en armonía esos sentimientos con la oración que hice de salvación de almas? Ven que hay una armonía acá entre la vida de iglesia y cómo esa vida de iglesia debería atraer a otros. Entonces, por eso hablamos de un evangelio que atrae. Ahora, este es el obrar, ese no es resultado de mi esfuerzo, sino de mi comunión con el Señor. Entre más comunión tenga con el Señor, voy a amar más a mis hermanos, voy a servirles más, voy a tolerar más. Es cierto, me va a molestar ciertas cosas que me digan, claro. Me voy a sentir mal por lo que me digan, pero voy a manejarlo de una manera espiritual. Ahora, ¿significa que yo nunca voy a pecar, ni nunca me voy a equivocar con un hermano? Seguramente que sí. Pero como él también está trabajando en su comunión con el Señor, seguramente eso no va a trascender. ¿Qué les parece una iglesia así? ¿Está bien que trabajemos por una iglesia así? ¿Tenemos errores? ¿Tenemos fallas? Sí. ¿Tenemos hermanos inmaduros entre nosotros? Sí. Y alguien puede decir, especialmente usted que está hablando, tal vez. Pero el hecho es que estemos reconociendo hacia dónde Dios quiere llevarnos y que estemos mirando hacia el mismo lado, que estemos enfocados hacia lo que Dios quiere, hacia donde Dios quiere estarnos dirigiendo. Entonces, esta es la enseñanza del Señor. Habrá que prestarle atención, habrá que participar en lo que Él está diciendo, habrá que hacer lo que Él quiere, ¿sí o no? Usted puede decir, es que yo no lo siento, la verdad, no siento hablarle a esta hermana. Yo sí acaso, hola, pero vea, me cuesta. No sé usted qué sienta, pero usted debería pensar en lo que Dios quiere, ¿o no? Debería pesar o no lo que Dios quiere en este caso. Entonces, en segundo lugar, la experiencia de los primeros cristianos. Allá en Hechos, capítulo 2. Acabada de nacer la iglesia en el día de Pentecostés, los creyentes, dice, que recibieron la palabra, ya el versículo 41, y los que recibieron la palabra fueron bautizados. A propósito, si usted ha recibido la palabra de Dios, si usted ha creído en Cristo, si usted ha dicho, yo he depositado mi confianza, he creído en Cristo, ahora soy hijo de Dios, el siguiente paso que Dios quiere que usted haga es que sea bautizado. Así lo dice el versículo 41. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el 42 perseveraban, constantes, constantes, constantes. Eso es lo que Dios quiere, que perseveremos en la doctrina de los apóstoles, que perseveremos en la comunión unos con otros, que perseveremos en el partimiento del pan, es decir, la cena del Señor, y perseveremos en las reuniones de oración, perseveremos en las oraciones. Y dice el 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído
Estaban juntos. ¿Será que ahí no habían personas, no había ninguna persona imprudente que dijera así cositas como maluquitas? ¿Será que ¿Será que ahí no habían, todos eran de muy buen carácter, todos muy pasivos, todos muy, no había ninguno de un carácter así como un poquito fuerte? ¿O será que ellos estaban viviendo en comunión con el Señor, así fueran de diferentes caracteres y personalidades, y tenían bajo el control del Espíritu Santo sus vidas? Entonces, dice que estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, mire esa palabra, pasa en el 42 y otra vez vuelve en el 46. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Mire, esa palabra también se repite varias veces. El énfasis del Espíritu Santo. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí la frase en el versículo 47, y teniendo favor con todo. O sea que la gente veía esa iglesia y ¿qué sentía? Ay, qué pereza esos evangélicos, tan llenos de hipocresía. Ay, no, ay, María, ¿cierto? No, nada de eso, nada de eso. Ellos veían esa iglesia y decían, wow, no estoy de acuerdo con ellos, no soy parte de ellos, pero qué tremendo, ¿qué sucede allá? Porque era el obrar de Dios, el obrar de Dios. Y ese Dios que estuvo con la iglesia en el primer siglo tendrá menos poder en el siglo XXI. ¿Será que las transformaciones en vidas que hubo en el primer siglo son imposibles ahora en el siglo XXI? Seguramente que no. Es el mismo Dios, ayer, hoy y por los siglos. Ayer, hoy y por los siglos. Y en Hechos capítulo 5, Hechos 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mire lo que pasa. Yo con ellos allá no voy, pero el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Está cumpliéndose en Hechos 2 y en Hechos 5 la oración del Señor Jesucristo cuando dijo, para que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste y para que el mundo conozca, dice allí dos versículos después. Se está cumpliendo la oración del Señor Jesucristo aquí. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Se está cumpliendo hoy. ¿Y qué obstáculos estamos colocando nosotros para que se cumpla? Yo no puedo hablar por los demás en el sentido de que mi responsabilidad de cumplir lo que Dios dice es Dios y yo. Yo no puedo echarle la culpa a aquel, es que aquel, es que esa iglesia no avanza, no. Dios y yo, Dios y yo. ¿Cómo es mi vida de oración? ¿Cómo es mi comunión con el Señor?
Yo sé que estamos en tiempos tan difíciles, de tanto correr, uno se despierta y ya pasa media hora y pasa una hora y todo es tan rápido. Bienvenido, don Hernando. Y todo es tan rápido, todo corre. El tiempo vuela, el tiempo vuela. ¿Y cómo es nuestra comunión? ¿Cómo es nuestra comunión con el Señor? ¿Cómo es nuestra cercanía con el Señor? Deberíamos ir como la persona sedienta cada día al pozo para beber del agua. ¿Cierto que sí? Estando en este mundo que estamos, cada día deberíamos ir al pozo para beber del agua. Sea que alrededor tenga creyentes o alrededor no tenga creyentes, es Dios y yo. ¿Cómo estamos yendo cada día donde Él? Necesitamos ir donde Él y decirle, Señor, aquí estoy. Quiero aprender, quiero vivir para ti. Señor, el lunes, aquí estoy, ayúdame. El martes, Señor, aquí estoy. Ahora, yo no conozco su horario en que usted puede hacerlo, pero usted sí lo conoce. Y usted estudia su vida y dice, a tal hora se me facilita tener ese tiempo a solas con Dios. Si tiene niños, ojalá que los niños no estén ahí atormentándole. Si tiene personas al lado, diga, qué pena, voy a sacar media horita, necesito hacer algo yo solo y estar con Dios cada día. Eso lo necesitamos. Lo que estamos viendo en Hechos capítulo 2 y 5 es el resultado de personas que tienen comunión con el Señor. Es el obrar de Dios en el corazón. Bueno, entonces sigamos allí a la enseñanza de los apóstoles, afí en Efesios capítulo 4, versículo 1. Bueno, estamos todos. Si alguien tiene problemas para encontrar la cita, le ayudamos. El Nuevo Testamento es Efesios capítulo 4, está en el Nuevo. Muy bien. Dice Efesios 4, versículo 1. Dice, Pablo está escribiendo desde la cárcel. Está escribiendo desde la cárcel. ¿Por qué fue a la cárcel? Porque robó, porque no, porque predicó la palabra. Por eso estaba en la cárcel. Efesios 4, versículo 1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo. ¿Tiene relación con lo que leímos allá en Juan capítulo 17? Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El Señor nos salvó. El Señor, nosotros íbamos rumbo al infierno. Yo iba rumbo al infierno. Shun, allá iba. ¿Cuánto tiempo me voy a estar en el infierno? Siempre. ¿Qué posibilidades de escape? Cero. Y el Señor, mi Señor Jesucristo dijo, yo muero por Él en la cruz, pago por sus pecados. Y se me abre los ojos un día y me hace sentir mi pecado. Muere por mí, me lava con su sangre, me saca del hoyo en el que yo estaba, me da libertad y seguridad, me da una esperanza real. Y Él que hizo todas esas cosas me está diciendo, viva de acuerdo
a que usted es un hijo de Dios. Viva de acuerdo a que usted es un hijo de la luz. Viva de acuerdo a que usted no pertenece ya a ese mundo ruin que lo llevaba a la condenación, que usted me pertenece a mí hoy. La pregunta es si Él, Dios, tiene la autoridad para pedirme esto. Y la respuesta es sí o no. Dice, yo pues, es de parte de Dios, es para ti, es para mí. Yo pues preso en el Señor, os ruego, les pido que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con humildad, con mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, buscando la unidad en el vínculo de la paz. ¿Es difícil? ¿Difícil? Seguramente que sí. Vale la pena trabajar para eso. Hay que darle el primer lugar a Dios. Hay que saber que, miren, hermanos, si ustedes me ven a mí hoy y que lo que estoy hablando es palabra de hombre, no vale la pena poner cuidado. Pero si lo que estamos hablando es palabra de Dios, si lo que estamos hablando es a través del Espíritu de Dios que me habla hoy, entonces esto hay que prestarle no solamente cuidado, sino darle la prioridad en nuestra vida. Andemos como es digno de Dios. Y pasamos a Tesalonicenses, ahí adelantico, unos libros, unos pocos libros después, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Está hablando Pablo con los hermanos, perdón, está hablando Pablo con los hermanos allá de Tesalónica, está recordando cómo ellos llegaron a creer, cómo llegaron al Evangelio. Y dice el versículo 9, primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos, consolábamos a cada uno de vosotros, y el 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. ¿Cómo es digno de Dios? ¿Cómo será andar como es digno de Dios? Y dice que nos llamó a su reino y gloria. Yo estoy absolutamente seguro que si hubiera muerto un día antes de haber tenido el encuentro con el Señor, yo hoy estaría en el Hades sufriendo y luego pasaría a la eternidad en el infierno. Y tuve ese encuentro con Dios a los 12 años. Y yo le digo a usted que usted debe asegurar hoy su salvación. Es posible que usted mañana ya no esté vivo. ¿Y qué pasará con usted? Si usted no tiene ese encuentro con el Señor hoy mismo, si usted no se arrepiente de sus pecados y no confía en Cristo, será como yo antes de conocer a Cristo e irá eternamente al infierno, con toda seguridad. Pero los que hemos creído en el Señor, los que hemos sido alcanzados por Él, tenemos una esperanza. ¿Qué nos espera? El cielo. Nos llamó a su gloria. Dijo, hijo, y yo digo, ya voy para allá. Claro que sí, voy para allá. Pero ¿cómo estoy viviendo mientras estoy en este peregrinaje? ¿Cómo estoy viviendo mientras me dirijo hacia el cielo, al lugar celestial donde estaré con el Señor? ¿Cómo es mi vida íntima? ¿Cómo es mi vida personal? ¿Qué pensamientos cultivo?
Pero todo eso tiene que ver con mi comunión con Dios y tiene que ver con que nuestra vida atraiga a otros a Cristo, nuestra vida haga que se alabe a Dios, nuestra vida haga que se alabe al Evangelio y no que se pisotee el Evangelio. Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3, dice, está hablando, unos versículos antes, está hablando a los criados que aplicado a esta fecha, diríamos, de los empleados, ¿cierto? El 2:18 habla a los criados. Criados estén sujetos con todo respeto a sus amos, o sea, ahora diríamos empleados estén sujetos con todo respeto a sus jefes, ¿cierto? A sus patronos. Entonces, criados están sujetos a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y sigue hablando ahí, entonces dice capítulo 3 versículo 1, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y escuche esto, para que también los que no creen a la palabra, los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino que el adorno debe ser el del corazón. Dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Cuál es el tema? Estamos hablando de un evangelio que atrae, ¿cierto? Que dice a alguien, uy, vea esto, yo quiero ir donde él va, yo quiero ir donde ella va, porque quiero escuchar ese mensaje que él escuchó, porque mire cómo lo cambió. De eso estamos hablando. Y aquí dice, versículo 1, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen, o sea, los que no son creyentes, habla de parejas donde el uno es creyente y el otro no, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, las transformaciones de vida, el manejo espiritual de nuestra vida atrae a otros. Qué bueno será, ¿cierto? Escuchar de un hombre que diga, yo estoy acá, aquí en la iglesia, porque mi esposa llegó primero, pero a mí no me gustaba el evangelio para nada, pero yo comencé a ver a mi esposa los cambios que tuvo. Ella era totalmente distinta. Y yo dije, esto es verdadero, esto es real. Yo quiero ir donde ella va. Qué bueno que fuera así, ¿cierto? Y no que diga el que es inconverso, yo por allá no voy. Mi esposa, ay, sí, aleluya, canta, gloria a Dios. Pero cuando llega aquí es una fiera. Me toca con látigo y todo, porque es difícil enfrentarla de otra manera. ¿Atrae eso al Evangelio? Aleja del Evangelio. Y dice, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Estamos hablando de un evangelio
que atrae. Tito capítulo 2, Tito capítulo 2, versículo 7. Hablando, bueno, desde el 6 puede ser. Está hablando el apóstol Pablo a Tito, que está allá en Creta. Está desarrollando un ministerio allá en Creta. Tito capítulo 2, versículo 6, está diciendo el apóstol Pablo, exhorta, llama la atención a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos o otra vez a los empleados a que se sujeten a sus jefes, allí en ese contexto, a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando. Esa palabra defraudar habla como de desfalcar, como de abusar de la confianza, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Cómo adornamos nosotros la doctrina? Haciendo, viviendo como Dios quiere. Entonces, adornamos. ¿Han escuchado de adornos? Sí. Algunos de los que están aquí trabajan haciendo adornos, ¿cierto? Trabajan, saben cómo se hace un adorno. Pues este es el mejor adorno, el adorno de la vida, el adorno de la doctrina a través de una vida transformada por Dios. Y miramos, y miramos en Segunda de Pedro, capítulo 2, segunda carta de Pablo, perdón, segunda carta de Pedro, capítulo 2. Está hablando de los falsos profetas, falsos maestros, personas que se introducen a las iglesias para ganar dinero, para ganar adeptos, pero que no tienen corazón de pastor, que no tienen interés por la obra de Dios, que lo que tienen interés es de sus bolsillos y de su cuenta bancaria, ya que se llene, que se multiplique. Entonces, pero hablan necedades, hablan cosas contrarias, eh, hasta blasfemias, dicen, o cosas sin sustento bíblico, los falsos profetas y falsos maestros. Entonces, 2 Pedro 2, capítulo 2 dice, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Estamos hablando de un evangelio que atrae. Aquí estamos hablando de algo distinto, de basura, de doctrina falsa, veneno que se introduce en las iglesias y que la gente que hace parte de ese movimiento, de esa falsedad, lo que hace es que se blasfeme de Dios, que se blasfeme del evangelio. ¿Cómo será llegar al cielo? No sé cómo será. Estoy diciendo algo que me imagino. La Biblia no lo dice así. Pero ¿cómo sería llegar al cielo y que alguien dijera un nombre bien bonito, así bien bonito? Espere. Hermenegildo, ¿cómo ha estado? Sí, bien, bien, bien. ¿Cómo le parece que yo estoy aquí por usted? ¿Cómo así que por mí? Sí, yo ni lo conozco, yo no me acuerdo de usted. ¿Usted cómo se llama? Eh, tengo un nombre bien bonito. ¿Y sí cuál? Ramón. Sí, ya. Yo estoy aquí por usted. Sí. ¿Por qué?
porque resulta que yo estaba por ahí, yo era vecino suyo, y yo lo veía todos los domingos coger su Biblia, su familia, sus hijos, y para la iglesia. Y yo lo veía a usted siempre tan comprometido y nunca lo vi llegar mal a su casa. Y aunque sí, todos tenemos problemas y dificultades, pero ¿sabe qué? Yo veía en usted algo real, algo verdadero. Y sabe, eso me inquietó tanto, que me fui después para otra ciudad. Y por causa de eso, yo fui a una iglesia y escuché el Evangelio y creí en Jesús. ¿Le gustaría escuchar algo así? Pero ¿qué tal esto otro? Alguien en el Hades, sufriendo eternamente, y dijera, yo estoy aquí porque yo quise escuchar un día el Evangelio, pero cuando vi a esa persona que iba a esa iglesia, haciendo lo que hacía y viendo cómo vivía, dije, nunca quiero escuchar de Dios, porque no quiero ser como Él. Ir a una iglesia evangélica para vivir peor que lo que yo vivo. Y estoy entonces ahora acá, en el Hades. Cada uno toma decisiones. La persona es llamada por Dios, asiste a la gracia de Dios, se arrepiente de sus pecados, un día está con el Señor. Pero qué malo es que yo dé razones a los que no quieren creer para justificar su falta de fe. Qué malo será que yo le dé herramientas para excusarse a personas que no conocen a Dios, de por qué no conocen a Dios, de por qué nunca quieren ir a la iglesia, que yo sea la excusa de ellos. ¿Quiere ser usted la excusa de alguien que no quiere nunca escuchar de Dios? ¿Quiere ser usted la excusa de alguien que nunca quiere escuchar el Evangelio? ¿O quiere ser usted la inspiración de alguien que un día quiso buscar de Dios? ¿Qué quiere ser usted? ¿Qué quiere ser esta iglesia? ¿Cómo debemos mostrar entre nosotros el verdadero cristianismo? Cristianismo real, auténtico, verdadero. ¿Cómo debemos ser? El Evangelio es el resultado de lo que Dios hizo. Un creyente genuino, verdadero, evidencia en su conducta una transformación verdadera, la transformación realizada por el Evangelio de Dios. Esa realidad llamará la atención de otros que no creen al Evangelio de Dios. ¿Y de quién será la gloria? La gloria será para Dios. ¿Dios te ha enseñado algo hoy? Si queda de pronto alguna inquietud, estoy a la orden, poder resolver. Oramos y damos gracias a Dios. Señor, gracias por cada uno de los presentes. Gracias por don Hernán aquí con nosotros. Gracias por cada uno, Señor. Gracias. Gracias por los niños allí escuchando la palabra de Dios, también reunidos. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por la familia aquí presente. Oramos, Señor, que el Espíritu de Dios obre en nuestros corazones y nos lleve a arrepentirnos. Porque si un día hemos sido piedra de tropiezo para alguien, si un día hemos hecho que se pisotee el Evangelio de Dios, que se hable mal del Evangelio por causa de que dije algo que no debía, por causa de que tengo un vicio, por causa de que tengo un carácter muy fuerte y mis vecinos se dan cuenta, por causa de lo que sea, Señor. Si algún día ha sido tropiezo para alguien, queremos pedirte perdón, Señor. Queremos pedirte perdón si alguna vez hemos alejado a alguien.
si hemos espantado a alguien que quería escuchar el Evangelio y por causa de nuestras actitudes lo alejamos, si con nuestra vida familiar o vida personal hemos hecho algo que haya sido tropiezo para alguien. Perdónanos, Señor. Mas también, Señor, gracias porque nos da la oportunidad de seguir en el camino, de poder cambiar direcciones, de poder cambiar actitudes, de poder permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y que lo que vivimos y actitudes que tengamos y la manera como nos tratemos entre los esposos, la manera en que nos tratemos con los hijos, la manera en que nos tratemos aquí en la iglesia como hermanos y hermanas, sirva para traer personas al Evangelio. Sirva para que los que vienen acá, que están sedientos de este mundo, llenos de pecado y pueden venir acá, puedan sentir un ambiente espiritual, un ambiente de bendición. Señor, gracias por tu palabra que nos has dado hoy. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien.